Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla el Dr. Joaquín Pozos Ávila, soy médico especialista en nefrología y el tema que vamos a platicar el día de hoy es hipercalcemia. Para empezar a hablar de hipercalcemia es importante que podamos hablar cómo se regula el calcio a nivel de nuestro sistema. Lo más importante o lo que ustedes tienen que entender es que una hormona que es la que va a regular el metabolismo de calcio es la PTH o la paratormona. Esta va a ser sintetizada, almacenada y liberada a nivel de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides sabemos que se encuentran 4, están ubicados en la tiroides, en la parte anterior del cuello, y en cada una de estas células de las glándulas paratiroides tenemos acoplados a su membrana, a su pared, un receptor. Este receptor tiene la función de ser un sensor, de ahí que se conozca como receptor sensor de calcio. Cada vez que los niveles de calcio en nuestra sangre van a estar disminuidos, este receptor sensor de calcio identifica que hay necesidad de calcio y por lo tanto da la indicación para que pueda ser liberada la PTH. La PTH, una vez que es liberada, va a tener diversas funciones. Va a promover a nivel óseo la resorción ósea, va a favorecer a nivel renal que haya un aumento en la reabsorción de calcio en los túbulos renales, esto con la finalidad de disminuir su pérdida a nivel urinario. En tercer punto, también a nivel renal va a favorecer la activación de la vitamina D, la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que a su vez esta se va a dirigir al intestino y va a favorecer la absorción intestinal de calcio. De esta manera es como se pueden controlar los niveles de calcio. Por supuesto, si estos están disminuidos, el receptor sensor de calcio va a identificar todo este mecanismo y lo va a realizar. Si están muy elevados, por lo tanto el receptor lo identifica y no va a producir todo este mecanismo que acabamos de mencionar. Ahora, el calcio, tenemos que ubicar, muchachos, que el calcio en un 99% lo vamos a encontrar a nivel óseo. Está en nuestro esqueleto, está almacenado, está ahí, todo el calcio. El otro restante, que es aproximadamente en 1%, lo vamos a encontrar de forma difusible y lo vamos a encontrar en unión a proteínas, específicamente la albúmina. Se ha visto que alrededor de un 40, de un 45%, la albúmina va a tener todo este calcio adherido. Entonces recuerden, 99% del 100 está en el esqueleto, el restante, que es 1%, vamos a encontrar de ese 1% un 45% a nivel de la albúmina. Aproximadamente vamos a encontrar un 45% de forma libre, mal llamada ionizado, porque en realidad todo el calcio está ionizado, pero en los textos lo comentan como calcio ionizado o calcio libre, y en un 10% lo vamos a encontrar en otros complejos, cascada de la coagulación, a nivel intravascular, a nivel intracelular, por decir algunos. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que las discalcemias están enfocadas a estas concentraciones de calcio libre. Sin embargo, para tener una práctica homogeneizada a nivel de todo el mundo, se ha considerado que las discalcemias va a ser el total de calcio. Por lo tanto, cada vez que hablemos de una hipercalcemia o una hipocalcemia, vamos a considerar la parte que no está en el esqueleto, pero tanto la que corresponde a la unidad proteínas, la que corresponde unida a otros complejos, por ejemplo cascada de la coagulación, y la que está a nivel sérico. Si estuviéramos con todas las posibilidades en nuestros hospitales, desde luego lo importante sería medir únicamente la parte libre. Ahora, hipercalcemia. Hipercalcemia lo vamos a definir como un nivel de calcio mayor a 10.2. Algunos textos comentan mayor a 10.5 miligramos sobre decilitro. Vamos a dejar en un rango de normalidad de calcio entre 8.5 y 10.5. Por arriba de 10.5 ya lo consideramos hipercalcemia y lo vamos a poder clasificar. Esta clasificación no correlaciona con la etiología, sin embargo nos puede ayudar para entender en qué momento se ha instaurado esta hipercalcemia y el estado de gravedad. Y esta es de la siguiente forma: de 10.5
a 12 va a ser considerado una hipercalcemia leve, de 12 a 14 una hipercalcemia moderada y mayor a 14 va a ser una hipercalcemia grave o severa. Insisto, esta clasificación no correlaciona con la etiología, pero sí correlaciona con pistas para saber el estado de gravedad y además para saber en qué tiempo hemos tenido esta hipercalcemia, de forma aguda o de forma crónica. Ahora, ¿cómo se va a presentar un paciente o cuál va a ser la sintomatología clínica de hipercalcemia? Tenemos diferentes afecciones en todo nuestro cuerpo a nivel de sistema nervioso, también a nivel cardiovascular, musculoesquelético, gastrointestinal y por supuesto renal. A nivel de sistema nervioso, el paciente va a tener alteraciones del estado de alerta, alteraciones del sensorium, va a tener confusión, va a poder estar con alteraciones del ciclo sueño-vigilia, puede tener letargo, puede tener depresión, puede tener datos de psicosis y en el peor de los casos, convulsiones. A nivel cardiovascular, el paciente va a tener arritmias, puede tener bradicardia, va a haber un acortamiento del intervalo QT, que esto es muy característico en los electrocardiogramas. Cuando ustedes en sus exámenes identifiquen a un paciente con una posible hipercalcemia y en el electrocardiograma hay un acortamiento de este segmento, es un dato, es una perla para pensar que se trata de este diagnóstico. También el paciente va a estar hipertenso. A nivel gastrointestinal, el paciente va a presentar hiporexia, náuseas, vómito, puede llegar a presentar úlceras pépticas y en estados más graves puede llegar a presentar pancreatitis. Así es, la pancreatitis, una de las causas también puede ser los niveles de calcio aumentados. A nivel musculoesquelético, el paciente se va a presentar con astenia, con adinamia, va a tener un dolor óseo, por supuesto, si se trata de alguna causa neoplásica que a continuación vamos a describir, lo puede llegar a presentar. Y a nivel renal, el paciente va a presentar una diabetes insípida nefrogénica, ¿ok? Este paciente va a tener un síndrome poliúrico, puede tener una alteración de la función renal, ya que el calcio elevado va a presentar una vasoconstricción de la arteriola aferente y por lo tanto va a haber una elevación de los asuados. En momentos más crónicos o con el pasar de la evolución del paciente, puede haber depósitos a nivel intratubular, que esto va a favorecer las litiasis renales, o bien el paciente puede presentar nefrocalcinosis. Entonces es un cuadro clínico sumamente variado. No a todos los pacientes se les va a presentar todos los síntomas, dependiendo de dónde hay más afección y también dependiendo de la causa. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro abordaje diagnóstico y de ahí cómo van a ser las causas y cuál va a ser la etiología de hipercalcemia? En este momento, a nivel mundial, aproximadamente un 50% de hipercalcemia corresponde a un hiperparatiroidismo o un hiperparatiroidismo de tipo primario. Entonces, vamos a tener causas que van a ser dependientes de PTH, por lo que acabo de mencionar al inicio de esta plática. Va a haber causas independientes de PTH, puede haber algunas asociadas a medicamentos, incluso algunas otras o variantes o pocas. Para fines de su examen, para fines de cuestión de integrar diagnósticos, como fines de perlas, es muy importante esto. Si ustedes identifican un paciente con hipercalcemia y se encuentra de forma ambulatoria y tiene niveles de calcio altos, pero clasificado como una hipercalcemia leve, deben de sospechar de un hiperparatiroidismo primario. Por otro lado, si ustedes se encuentran en la sala de emergencias o ustedes tienen un paciente hospitalizado, debuta con una hipercalcemia y esta hipercalcemia al parecer es muy grave o es clasificada como severa, el paciente tiene datos sugestivos de una neoplasia o bien ya tiene el diagnóstico de una neoplasia, pues esta hipercalcemia es una hipercalcemia de malignidad y es asociado al cáncer. Entonces son dos nefroperlas que les doy. Deben de pensar hipercalcemia en paciente ambulatorio, muy sugestivo de un hiperparatiroidismo, un paciente con hipercalcemia en el contexto de urgencias o en el paciente hospitalizado, y datos de malignidad tienen que pensar en una hipercalcemia pues maligna o asociada a una neoplasia. Para fines de examen tienen que buscar estas pistas que seguramente en sus casos clínicos van a venir.
Para poder entender un poquito más, les voy a platicar un caso clínico. Tenemos a un paciente de 65 años, don Juan. Don Juan niega tener antecedente de diabetes, niega tener antecedente de hipertensión arterial. Él durante toda su vida ha sido campesino, ha sido jornalero. Refiere que cuando se siente mal, pues él consume unas plantas que no describe qué tipo de plantas son y se presenta a la consulta del servicio de donde ustedes están haciendo una práctica médica y el paciente dice que ha perdido en 3 meses 10 kilos de manera involuntaria y no ha modificado él sus hábitos alimenticios. El paciente también tiene astenia, tiene adinamia, refiere que tiene mucho dolor a nivel de la zona lumbar que incluso le impide poder estar sentado por un largo periodo de tiempo. En los estudios de laboratorio se identifica que este paciente tiene un calcio en 13 miligramos sobre decilitro. El paciente tiene anemia también, tiene una hemoglobina de 6.5 y además tiene un deterioro de la función renal. Se identifica que el paciente tiene una creatinina de 2, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, este paciente, ¿qué pudiese tener? ¿No? Vamos a ir dando algunas pistas. Entonces vayan pensando las características de este paciente, escríbanlas, presten atención a sus factores de riesgo. Entonces, hemos dicho ya que cuando tenemos un paciente con una hipercalcemia tenemos que distinguir primero si es una causa dependiente de PTH o independiente de PTH. Por lo tanto, el primer estudio a solicitar va a ser una PTH. En el contexto de un hiperparatiroidismo primario, sucede que hay una producción autónoma de esta PTH. En el hiperparatiroidismo, entonces la primera causa va a ser un adenoma. La segunda causa va a ser una hiperplasia difusa de todas las células paratiroideas y la tercera causa va a ser un carcinoma de células paratiroideas que por fortuna no es tan agresivo a menos que sea en etapas muy avanzadas. El paciente va a tener una relación 3-1 a favor de las mujeres van a tener mayor predisposición para presentar un hiperparatiroidismo primario. El cuadro clínico pues va a ser formación de litiasis renal recurrentes, el paciente puede referir un poquito de dolor óseo, también al hacer los estudios de laboratorio pues se va a ver que tiene un aumento en los niveles de calcio. Cuando se identifica que es un hiperparatiroidismo y se ve que los niveles de la PTH están aumentados, lo cual no tendría que ser porque ya dijimos que si el calcio sérico está aumentado, el receptor sensor de calcio va a identificar que no hay necesidad de PTH y no la va a producir. Pero insisto, como hay una producción autónoma de esta PTH, la va a empezar a liberar. Entonces lo ideal es hacer un gamagrama paratiroideo para poder ubicar en cuál de las 4 glándulas se va a encontrar y el tratamiento aquí es quirúrgico. Tiene que ser intervenido el paciente y más si cumple con las siguientes indicaciones. La primera es que esté por 1 miligramo sobre decilitro por arriba de los niveles de calcio normal. La segunda es que tenga una disminución, menos 2.5 desviaciones en una densitometría según el género y según la edad del paciente, que tenga formación de litiasis renal o bien que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, son indicaciones de una paratiroidectomía. Entonces tienen que ubicar que este es el tratamiento de elección. Que posiblemente no se pueda hacer alguna cirugía de este tipo porque el paciente tiene muchas comorbilidades, porque hay que valorar riesgo-beneficio según la esperanza de vida, o la técnica quirúrgica podría ser compleja. Bueno, se va a optar por otros tratamientos que a continuación los vamos a mencionar. Entonces, eso corresponde a un hiperparatiroidismo primario. Va a haber diagnósticos diferencial como puede ser una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Aquí lo que sucede es que hay una mutación en el receptor sensor de calcio. Entonces, haya el calcio que haya, no lo va a identificar y va a seguir produciendo lo que es la PTH. Entonces, el paciente se va a presentar con una hipercalcemia también y a nivel renal se va a presentar con hipofosfaturia, ¿ok? Igual en el hiperparatiroidismo primario, el paciente va a tener una hipercalcemia y a nivel urinario va a llegar a presentar hipofosfaturia, pero también va a llegar a presentar niveles elevados de calcio en la orina. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué si el paciente tiene aumentados los niveles de PTH,
y en algún momento el doctor Joaquín me dijo que la PTH va a favorecer la reabsorción de calcio a nivel tubular, ¿por qué va a haber mucho calcio? Bueno, lo que sucede es que hay tanta PTH que el riñón sí está reabsorbiendo lo más que puede, pero no es suficiente y termina habiendo mucha pérdida de calcio a nivel urinario. Para fines prácticos, realizar una excreción de calcio en vía urinaria no es algo bueno, porque en un hiperparatiroidismo primario podrá estar disminuido, podrá estar normal o podrá estar aumentado. Entonces, para esto no funciona. En todo caso, hay una relación, hay un ratio de creatinina, una relación de calcio con creatinina a nivel urinario. Si esta relación es mayor a 0.02, esta pista nos orienta a que se trata de un hiperparatiroidismo primario. Si esta relación es menor a 0.01, se va a tratar de una hipercalcemia hipofosfatúrica familiar. Esta prueba tiene un valor predictivo positivo del 85% y podría ser un diagnóstico diferencial que podría venir de su examen. Recuerden esta nefroperla también. Ahora, hay algunas otras formas heredadas de hiperparatiroidismo. Tenemos las neoplasias endocrinas múltiples. Sabemos que la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 es la enfermedad de las 3P, porque hay una afección de pituitaria, hay una afección de paratiroides y hay una afección de páncreas. ¿Ok? También se encuentra la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, donde va a haber igual un hiperparatiroidismo, va a haber la presencia de un cáncer medular de tiroides y también la presencia de un feocromocitoma. Por fortuna no son de las principales causas, pero sí se tiene que considerar. Ahora, si se determinó que los niveles de PTH no están aumentados y por el contrario están disminuidos, están por debajo de 20 picogramos mililitro, están por debajo de 15 picogramos mililitro, o sea, verdaderamente la PTH dice hay muchos niveles de calcio, entonces tengo que estar suprimida y se suprime. Entonces hay que buscar otra causa. ¿Cuál puede ser la segunda después del hiperparatiroidismo primario? Va a ser una causa neoplásica, ¿ok? El cáncer, hasta en un 30% de los pacientes que presenten hipercalcemia van a tener un muy mal pronóstico a 8 meses. De ahí la importancia de correlacionar este desequilibrio electrolítico con la búsqueda de una causa neoplásica, porque impacta directamente en el pronóstico de vida a corto tiempo. Ahora, de los principales cánceres que ustedes tienen que sospechar va a ser cáncer de cuello, cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer a nivel renal y en general todas las variantes que vayan en relación con una estirpe de tipo epidermoide, por un lado. Por otro lado tenemos las neoplasias líquidas, las neoplasias asociadas a toda la cuestión de hematología, ¿no? Una gamapatía monoclonal muy característica que es el mieloma múltiple. También algunos tipos de linfomas, algunos tipos de leucemias pueden estar asociados a niveles elevados de calcio. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se puede llegar a presentar una hipercalcemia en el contexto de una neoplasia? El primero es en cánceres muy avanzados, donde va a haber una actividad metastásica. El segundo va a ser por la presencia de la PTHRP. ¿Qué es la PTHRP? Bueno, pues es un péptido relacionado a la PTH, que igual es en su estructura molecular. En la parte amino terminal es muy parecido en estructura y por lo tanto va a tener casi las mismas funciones que la PTH. Va a favorecer la resorción ósea y eso va a permitir que haya una hipercalcemia. Esta PTHRP va a ser liberada por las células cancerígenas y ya sea que actúe a nivel local junto con otro tipo de citocinas como la interleucina 1 alfa, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a favorecer una actividad osteolítica a nivel local. O bien puede en la célula neoplásica liberar esta PTHRP y va a viajar a nivel del torrente sanguíneo. Esto se le conoce como la teoría humoral. Otra causa por la que puede haber una hipercalcemia es por la producción de la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esto es más asociado en padecimientos de tipo linfoma. Bien, y
bueno, pues es importante que consideren esto, y ya muy poco porcentaje. La verdad es que a mí no me ha tocado ver esta causa. Es una PTH de producción ectópica, o sea que haya por ahí una glándula paratiroidea en algún otro punto y que se esté liberando, pues favoreciendo la hipercalcemia. Ahora bien, también deben de considerar en el contexto de una neoplasia el género y el grupo etario al que pertenece el paciente, ¿no? Porque podemos sospechar desde como un cáncer de mama, que ya se ha dicho, un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, ¿no? En el caso de las mujeres, pues si no se ha realizado mastografías, es importante pues hacer un screening, ¿no? Si no se trata de un cáncer de mama, y muy importante por lo que hablamos del pronóstico. Ahora bien, si tenemos este paciente con hipercalcemia, no es dependiente de PTH, no es un hiperparatiroidismo. Por otro lado, el paciente no tiene datos sugestivos para una neoplasia. Tenemos que buscar si no tiene injerencia la vitamina D, ¿no? Ya sea por una producción endógena o exógena o excesiva de vitamina D. Si es una producción endógena de vitamina D, tenemos que sospechar en todas estas enfermedades granulomatosas que van a favorecer la activación de la vitamina D, que puede ser desde una granulomatosis con poliangeitis, puede ser sífilis, puede ser tuberculosis, puede ser silicosis, ¿ok? Eso correspondiente a una producción endógena. O bien puede ser una ingesta excesiva, que esto sería una causa exógena de vitamina D, y más ahora que muchos de los pacientes, por cuestión de COVID, por cuestión de industria farmacéutica, a la vitamina D se le ha asociado como a muchos resultados benéficos sin estar debidamente comprobados. Entonces muchos de nuestros pacientes ingieren grandes cantidades de vitamina D y terminan con una intoxicación, ¿ok? Los niveles normales de vitamina D, de la 25 hidroxivitamina D, que es la nutrimental y que es la que es medible en todos nuestros centros fuera y dentro del país, va a ser mayor a 30 nanogramos mililitro, y cuando se trata de una intoxicación es cuando son mayores a 50. A mí tampoco me ha tocado ver uno, sin embargo en la literatura está descrito, ¿no? Todos estos productos naturistas, todos estos productos que sirven para aumentar las defensas, para mejorar el sistema inmune, o que venden con esta etiqueta, puede llegar a producir una intoxicación con vitamina D y por consiguiente aumentar la resorción de calcio a nivel intraluminal y bueno, la hipercalcemia y todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces vamos escalón por escalón. Paciente con hipercalcemia, pido una PTH. ¿Es dependiente o es independiente de PTH? A mi paciente lo catalogo según su género, según su edad. Causa neoplásica, tampoco va por ahí. Me voy hacia la vitamina D. El paciente tiene datos clínicos de una producción endógena excesiva o tiene datos al interrogatorio donde él diga que está consumiendo algún producto y que por eso tiene la vitamina D aumentada. Si hasta ahí vamos, no. Tenemos que pensar ahora en medicamentos. De los medicamentos, principalmente el litio se ha asociado con alteraciones a nivel del calcio por un mal funcionamiento de la PTH. También el litio va a favorecer que haya datos a nivel de problema en el intersticio renal, también favoreciendo una diabetes insípida nefrogénica. También las tiazidas, muy importante, las tiazidas van a favorecer que haya una disminución de calcio a nivel urinario y por lo tanto que el paciente pueda tener una hipercalcemia. Entonces hay que preguntarle al paciente si está consumiendo hidroclorotiazida, clortalidona o en general alguna tiazida y poder suspendérsela, ¿ok? Otros de los medicamentos que se ha asociado con una hipercalcemia es una intoxicación por vitaminosis A. Tampoco es algo tan frecuente, pero está reportado en la literatura, ¿no? Y hay otras causas que la verdad corresponden a menos del 1%, como enfermedad de Addison, como problemas en algún tipo de tiroidismo, Cushing también se ha asociado con hipercalcemia. Las causas no están del todo bien dilucidadas, pero es en lo último que ustedes tienen que considerar. Las primeras causas son las que ya mencionamos previamente. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento de un paciente que tiene hipercalcemia? Bueno,
Lo primero que hay que hacer es hidratar al paciente de una manera adecuada. Se tiene que hidratar al paciente con una solución salina al 0.9% para favorecer que haya una buena contracción de volumen a nivel intravascular y por lo tanto el paciente no esté reabsorbiendo a nivel renal agua, sodio y por consiguiente también calcio. Entonces tenemos que tener bien hidratados a nuestros pacientes. El objetivo de hidratación es de 100 a 150 mililitros por hora. Ese es el gasto urinario que tienen que mantener nuestros pacientes. Ahora, diurético. ¿Utilizar o no utilizar el diurético? Sí se puede llegar a utilizar el diurético de asa, se puede llegar a utilizar la furosemida, muchachos, porque esto al inhibir el transportador en la rama ascendente gruesa de GL, que es el de sodio potasio 2 cloro, va a favorecer que haya una pérdida de calcio a nivel urinario. Sin embargo, puede llegar a ser contraproducente. Si nuestro paciente tiene una contracción volumétrica y nosotros no lo hidratamos bien y le empezamos a administrar diurético de asa, vamos a exacerbar esta hipercalcemia, porque por un mecanismo fisiológico el riñón va a tratar de reabsorber más agua, sodio, y con esto se viene el calcio y vamos a exacerbar este problema. Por lo tanto, el diurético únicamente se va a utilizar en los pacientes que tengan hipercalcemia, pero que tengan sobrecarga hídrica. Si ya nos pasamos por ahí un poco con la reanimación, o si el paciente, antes de que nosotros lo fuéramos a conocer en la interconsulta o de que ustedes llegaran a hacer su valoración médica, él ya tiene sobrecarga de volumen, identificada por supuesto por ultrasonografía, que es lo correcto al día de hoy, sí podemos administrar diurético de asa, mientras tengámoslo con reserva, ¿ok? Otro medicamento más es la calcitonina. La calcitonina va a inhibir la resorción o la actividad osteoclástica, solo que hay un problema. La calcitonina va a producir taquifilaxia, es decir, después de 24 a 48 horas va a perder su efecto. La dosis a titular son de 4 a 8 unidades por kilogramo de peso y dependiendo de si el paciente me va respondiendo o no, yo puedo administrarlo cada 12 horas o de cada 6 a cada 12 horas, pero no más de 48 horas, porque después de este tiempo, repito, pierde su eficacia. Es algo de taquifilaxia, ¿no? Ya no va a hacer efecto. Otro medicamento más que se puede utilizar en la hipercalcemia son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son análogos del pirofosfato y por lo tanto también van a disminuir la actividad osteoclástica. Al día de hoy, los bifosfonatos que están autorizados para una hipercalcemia en el contexto de malignidad es el ácido zoledrónico y el pamidronato. El ácido zoledrónico a una dosis de 4 gramos en una infusión de 15 minutos o bien el pamidronato van a ser 90 miligramos para una infusión de 2 horas. Hay algunas peculiaridades con los bifosfonatos y esto es si tiene un deterioro de la función renal. Hay algunos textos que dicen si el paciente tiene dañado el riñón por una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, no se tienen que administrar los bifosfonatos. Sin embargo, se puede intentar disminuir la dosis a un 50% y aumentar la velocidad de infusión. Si quien está a cargo de ese paciente no se siente muy cómodo con estos cambios en la dosificación, no hay ningún problema, no se administra, se espera que mejore la función renal y entonces se puede dar algún otro tipo de tratamiento como es el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, se va a administrar 120 miligramos de forma subcutánea, solo que este va a tener un efecto a largo plazo. Los bifosfonatos van a actuar en 4 a 6 semanas, más tardado que la calcitonina, y a su vez el denosumab va a actuar alrededor de 4 a 10 semanas después de su aplicación e incluso puede permanecer este efecto hasta los 6 meses. Lo indicado es administrar denosumab a tener unos niveles de calcio de 2 a 7 días. Si el paciente no mejoró de forma importante, se puede volver a aplicar una dosis de 120 miligramos de forma subcutánea o incluso la mitad, ¿no? Como una dosis de refuerzo. Entonces, vamos recapitulando, vamos haciendo nuestro checklist. Tratamiento hipercalcemia, una adecuada hidratación con solución salina al 0.9% para mantener una uresis de 100 a 150 mililitros hora. Diurético de asa solo si el paciente tiene sobrecarga hídrica, si no mejor no utilizarlo. La calcitonina, pero con su
gran alerta de que va a tener taquifilaxia y vamos a perder su efecto después de los 2 días, después de las 48 horas. Los bifosfonatos, que van a tener un efecto pero posterior a su aplicación, que van a ser de 4 a 6 semanas o si no un poco después. El denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y finalmente los últimos 2 que podemos utilizar es el cinacalcet. El cinacalcet es un agonista del receptor sensor de calcio, que lo que va a hacer es pues mantenerlo como un tanto confundido, ¿no? Como diciéndole, hay suficiente calcio, ya no hay que estimular a las glándulas para que puedan liberar más PTH. El cinacalcet suele darse más en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y que tienen un hiperparatiroidismo secundario, o bien en los pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario pero que no tienen la indicación quirúrgica, o bien tienen alguna contraindicación o no es posible realizar la intervención quirúrgica, entonces se puede utilizar el cinacalcet. Y finalmente los tratamientos sustitutivos de la función renal, en este caso la hemodiálisis, puede ser utilizado en los pacientes con hipercalcemia grave, posterior a los 14 o a los 16 miligramos sobre decilitro. Ojo, el tratamiento que acabo de mencionar no es un tratamiento escalonado, no es uno tras de otro. Puedo utilizar solo una de las alternativas que mencioné, puedo utilizar 2 o 3 o puedo utilizar todas, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Entonces, regresando al caso clínico que mencionamos de nuestro paciente de la 7ª década de la vida, don Juanito para los amigos, que se presentó a atención médica por astenia, dinamia, por pérdida de peso, bioquímicamente el paciente con una hipercalcemia, con una anemia y con un deterioro de la función renal, ¿no? Bueno, pues seguramente ustedes hay pistas que todavía no identifican. De este lado, bueno, tenemos un paciente añoso, un paciente que está presentándose con datos muy sugestivos de una gamapatía monoclonal. Hacemos un abordaje, pedimos una electroforesis de proteínas a nivel sérico, a nivel urinario, podemos pedir cadenas ligeras, podemos pedir una serie ósea. En la serie ósea pues vamos a identificar la imagen característica de sal y pimienta, lo cual es sugestivo de una actividad pues osteoclástica, ¿no? Las electroforesis de proteínas pues nos van a decir que se trata de un patrón monoclonal. Se puede pedir una inmunofijación para ver el tipo de inmunoglobulina que es la que va a predominar, cuál es el pico que nos está mandando. Las cadenas ligeras pueden estar elevadas. El paciente cumple pues con la anemia muy característica de esta enfermedad hematológica. El paciente tiene un deterioro de la función renal. Entonces es un cáncer, ¿no? Dado que es un paciente añoso, con un dolor lumbar muy localizado, recuerden, próstata también es un foco rojo que hay que considerar, entonces también le pudimos haber perdido a ese paciente un antígeno prostático específico o todo lo relacionado para ver si no se trata de algo prostático, ¿no? Con lo que les quiero explicar con esto es que no tenemos que quedarnos con la idea de una enfermedad. Los pacientes no leen los libros. Los pacientes se presentan con enfermedades, entonces es diverso el cuadro clínico y hay que tener la mente bien abierta para saber qué podría ser, ¿ok? Si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden escribir. Algunos de ustedes ya lo han hecho. Muy contento de pues, recibir apoyo por parte de ustedes, de poder contribuir en su formación. Muy importante siempre pues ver los datos clínicos, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos el repaso del tema de hipercalcemia. Agradezco mucho su atención. Les habla el doctor Joaquín Pozos Ávila, nefrólogo, y bueno, con todo gusto para entrenarme. Nos vemos en el siguiente podcast.